¿Tienen alguna duda en relación a la presentación? Me contó Aura que les estuvo comentando, dándoles instrucciones, estuvo muy bien. No sé si ustedes quieran platicar algo. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Hoy seguimos con el tema de fuentes de información demográfica. Estábamos hablando acerca del censo de población. Sí, ya estábamos hablando de las primeras fases, hablamos de las fuentes, también se clasifican cómo se estudia la demografía por fuentes dinámicas y fuentes estáticas. A ver qué se recuerdan que les hablé de las fuentes estáticas. No están platicadores ustedes. Les urge regresar a las clases presenciales, ¿verdad? Porque ahí sí no les va a quedar de otra que platicar. ¿Qué piensan ustedes de las clases presenciales que se les vienen? Ya los exámenes van a dejar de ser también en línea, ahí sí van a tener que estudiar mucha, porque ahorita todavía ustedes copian en sus notas y así pegan en el examen. Hoy sí. Nadie tiene comentarios. Ajá. Ay, eso sí no sé. La verdad es que no tengo idea, pero pues ya están algunos, ya el director de la escuela, el director en funciones, pues ya creo que empiezan ahorita esta semana que viene. Y los coordinadores también, coordinadores de área, ya van a empezar a llegar, la secretaria. Entonces, pues, ya es de irnos preparando, ¿verdad? Para la clase, las clases presenciales. Lo que sí no sé si se va a quedar así como era antes, que todos los días había que ir a la universidad, o de repente se va a trabajar en un formato híbrido, digamos, o al principio, digamos, este semestre se va a trabajar, y eso sí no sé nada, o sea, ideal lo vería yo así, porque ustedes van a ver lo difícil. Ustedes ya no reentraron, no han recibido clases presenciales, ¿verdad? Bien, licenciada. Sí, pero los carnets viejitos, pero hay carnets como que 2019. No han recibido clases presenciales en su vida. Los 2019 tendrían que, licenciada, porque la pandemia fue en el 20. No se suspendieron las clases presenciales desde el 2019. Fue en el 20, licenciada. Sí, va. Fue en Entonces un marzo, año, es cierto. el Es 18 cierto, de en marzo. el 20. Puchica, El yo 20 de ya. marzo, perdón. Va, entonces sí, recibieron un añito nada más de clases presenciales en el área común. Ya no han probado las clases presenciales en el área profesional. Bueno, lo que sí es fijo es que ya los espero, y espero yo, los exámenes creo yo que sí ya van a ser presenciales, espero yo. Y las presentaciones, no sé, ¿verdad? Bueno, por el momento seguimos con los videos, ¿verdad? Y ya de repente algunos van a tener que ir a dar sus presentaciones a la universidad. Pues también será un gusto. Bueno, jóvenes, entonces, siguiendo con el tema, lo que sí es que no me deja cambiar. Bueno, voy a ir dejando de compartir y de ahí volviendo a compartir
porque no me deja cambiar la diapositiva. Esta cosa. Licenciada, buenas tardes. Si gusta, le presento. Va, ahorita, mientras voy a poner, vamos a ver, voy a poner donde nos quedamos, el censo. Vamos a ver, fases del censo. Y creo que ahí me voy a tardar un poquito. Y entonces ya la siguiente. Pero esto sí que... Ah, no, ahora sí la voy a molestar porque no, solo la carátula me saca, no me deja, ¿sabes? Ah, bien, espérenme, aquí está. Ahí está. Miren eso, jóvenes. Fases del censo. Sí, licenciada. Ah, va, excelente. Bueno, entonces estábamos hablando de esta es la primera fuente de información demográfica y es la más importante, porque aquí se pueden actualizar o se busca la información para todos los indicadores demográficos. Y eso, digamos, no es posible mediante ninguna otra fuente, por lo menos al momento, que se tenga migración, los datos de cuántos entran y se quedan en el país a residir, eso nadie lo sabe. ¿Y cuántos se fueron a otros países que son originarios de Guatemala? ¿Se fueron de forma permanente o se fueron solo por paseo? Pues eso tampoco, digamos, se tiene la seguridad hasta cuando ya se realiza el censo. Es la manera para poder tener información ya formal, verídica, en relación a ese tema principalmente. Y luego también para calcular la población total, ¿verdad? Porque no hay en RENAP igual, siempre existe un desfase por el registro de los migrantes. Así que el censo hasta la fecha es el instrumento o fuente demográfica, digamos, más importante. Las fases del censo, o sea, cómo es que se realiza, son 3 fases, está el preempadronamiento, empadronamiento y el tratamiento de la información y la publicación de la información. En el preempadronamiento, esa es una fase importante, es clave, porque de eso depende que cuando se levante la información se haga bien, lo que les comentaba, que había pasado en el censo del 2018, en el que no teníamos una cartografía actualizada, ¿verdad? Porque se había hecho una viejita y por eso muchos quedaron sin contabilizarse, aunque el INE hizo un esfuerzo, no sé si fue el INE, de actualizar, digamos, de corregir, se corrigió más o menos como medio millón de personas. Pero, o sea, siempre existe mucha desconfianza en torno a la información, pero esto viene a que el preempadronamiento es la fase que determina el éxito del levantamiento de la información. Aquí se incluyen todas las actividades necesarias para preparar el proceso de recolección de información. Aquí todo empieza con una sanción legal. Para poder hacer un censo, en el Congreso se tiene que aprobar una ley para el tema de los fondos, para el tema de autorización. Es todo un proceso bastante, ¿cómo decirles?, largo, digamos, que empieza por la sanción legal del censo por medio de un decreto de ley, la estructuración de las actividades de organización. Se tienen que contratar miles de encuestadores, capacitarlos, supervisores, expertos para poder diseñar la boleta, aunque la boleta de levantamiento de información ya, digamos, se tienen las anteriores, se tienen las que se han hecho, pero en cada 10 años se va cambiando en muchos temas.
¿sí? Hay algunos temas que se han vuelto prioridad y otros que ya no se consideran importantes, y entonces a lo largo de los años las boletas han ido variando en su contenido porque ha ido cambiando ciertos temas, ¿verdad? Que van cobrando auge con el paso del tiempo. Entonces, ese tema del contenido, digamos, de la encuesta es muy importante porque también de eso depende el tiempo que se tardan los encuestadores y la aceptación que va a tener por parte del público. Cada vez ha sido más difícil capturar información de ingresos de las familias. Antes eso no era, como la gente no tenía miedo. Ahora todos, aunque sean pobres, tienen miedo de contar cuánto ganan, porque yo como economista me pasa también, ¿verdad? Porque yo he hecho investigaciones de campo, pero digamos no a ese nivel, obviamente, ¿verdad? Pero sí investigaciones en las que he tenido que preguntar nivel de ingresos. Y la gente siempre tiene miedo a contestar, ¿verdad? Por el tema de inseguridad del país. Entonces siempre hay temas que, igual el tema sexual, ¿verdad? Cuando hay encuestas, por ejemplo, de población relacionadas a salud reproductiva, y sobre todo las personas de la ciudad, que deberían de ser como que las más sueltas, las que ven el tema de relaciones sexuales de la forma más natural y normal, son las más puritanas, digamos, que cuando les preguntan si son activos sexualmente, dicen que no hay y que hasta que se casen. En cambio, en los pueblos, las mamás o las señoras les preguntan por ese tema y todavía dicen, ay, en esas andaba cuando usted vino, ¿eh? O sea, así que lo ven como un tema normal, natural, algo pues que no tendría por qué ser, ¿cómo decir?, un tabú, ¿verdad? Entonces, el tema también del contenido de las encuestas es importante, ¿verdad? La población puede estar cerrada a dar la información real, ¿verdad? Entonces, conforme han pasado los años, ese tema ha ido modificando. La preparación de los instrumentos o cuestionarios, como les comentaba, es muy importante. Se debe realizar con tiempo, seleccionar los temas de interés, e incluso en esa misma etapa se hace una prueba para medir el tiempo, porque igual a los encuestadores ya se tiene que saber, mire, el máximo tiempo que se deben tardar es esto, para darles cuántas por día, ¿no? Porque dentro de los encuestadores siempre hay gente que pueda querer aprovecharse y decir una encuesta, dos, etcétera. Entonces todo tiene que estar bien planificado. La segunda fase es el empadronamiento, así se le llama a la fase de levantamiento de información. Es en ese periodo en el que se recolecta la información y casi siempre se inicia con una capacitación de todos los encuestadores, porque todos tienen que tener un entrenamiento, comprender las preguntas, porque si la persona que están entrevistando no entiende cuando se las lean, el encuestador tiene que tener la manera de explicar qué significa o de pasar a un lenguaje todavía más sencillo la pregunta, ¿verdad? De adaptar a la comunidad, a la localidad en la que esté la pregunta. Entonces deben conocerla y también saber cómo o en qué momento cortar a la gente, porque hay gente que se pone a hablar de su vida, a contarles todo lo que hacen a los encuestadores, pues, y no están para eso. Entonces también tienen que saber cómo entrar a la gente, cómo ganarse la confianza y en qué momento también cortar y avanzar en las preguntas. ¿Aquí alguno de ustedes participó en el de encuestador en el censo del 2018? No, porque justo No, Lic. yo No, tuve, licenciada. cuando en este año, muchos de los estudiantes trabajaron, bueno, algunos fueron encuestadores y otros fueron supervisores. Entonces también había mucha participación, tenían mucho que contar en relación a la
práctica y a la experiencia que habían adquirido en ese. Entonces, dentro del proceso de empadronamiento hay dos formas básicas que se conocen. Una es el censo de jure o de derecho. Aquí se enumeran o se cuentan a las personas según sea el lugar de residencia habitual. O sea, si lo encontraron en Xela, pero usted no es de Xela, usted es de Cobán o es de Guate, no lo cuentan ahí, sino se lo contabilizan, justo como dice aquí, en su residencia habitual, porque si está paseando, por ejemplo, no, ahí no cuenta, sino que cuenta en el lugar donde está su residencia. A ese se le llama el censo de jure o de derecho, ¿sí? Que es independientemente de su presencia o ausencia. O bien, por ejemplo, pasan a su casa y usted no está ahí mismo, pero lo cuenta, pasa el censo y el encuestador y está su mamá, su papá o su esposa, y ellos cuentan cuántas personas hay en casa. Y luego está el censo de facto o de hecho. Y este es el censo en el que se cuentan a las personas por el lugar donde se encuentran en el momento en que se realiza el censo. ¿Comentarios, preguntas? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Sí, Lila, gracias. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos la fase de, ay, otra vez es que esto, no, ahora sí la voy a molestar ahora, porque aquí tengo que estar cerrando y poniendo. Muy bien, licenciada, ahorita presento. Muy bien. Pues les comentaba, ¿verdad? Siempre para avanzar, la fase de post-empadronamiento es la última, y en esta se realizan todas las actividades en las que se recolectan todos los cuestionarios, se revisan todos, ¿verdad? Porque puede ser que no se entienda, hay manchas, manchones o tachones. Tienen códigos, muchas preguntas, ¿verdad? Para poder facilitar su agrupación. Y luego ya se hace la fase de digitalización. El procesamiento estadístico es parte de eso, digamos, ya cuando ya todos se agrupan y se tiene la información agregada. Eso es parte, y luego se publican los resultados. Entonces, las fases, en esta fase del censo, encontramos que incluye la recepción, verificación de la información, codificación, que puede ser manual o lectora de forma óptica, la aplicación del programa de crítica, asignación, procesamiento estadístico y publicación. En lo relacionado a la definición de la temática del censo, es importante considerar muchos aspectos, que es, digamos, lo que les he comentado al hablar sobre la cantidad de tiempo, porque de eso depende al final el costo de hacer cada encuesta. Mientras más larga sea, es más costosa por todo el tiempo que implica realizarla. Entonces, se incluye las necesidades de información del país o de la región en algún tema especial. Surge, digamos, un aspecto relevante que no se ha tomado en cuenta en los demás censos, pero que es importante, se evalúa incluirlo, porque puede ser que sea en ese momento una necesidad del país. Se considera la comparabilidad con otros censos, con los censos del pasado, y también la comparabilidad con otros países. La disponibilidad de responder lo que les comentaba, ¿verdad? Porque es importante no incluir temas delicados que pudieran provocar rechazo. Los costos que genera la inclusión de cada tema, por eso se evalúa también el tiempo de respuesta del entrevistado. Esos son elementos que siempre se revisan antes de introducir un tema nuevo dentro de el cuestionario. ¿Comentarios? Seguimos, Saudi, please. Generalmente encontramos un contenido básico, un contenido que fijo tiene que estar ahí. Por ejemplo,
la parte geográfica, la ubicación de la vivienda que se está encuestando, el nombre, ¿verdad? Y la comunidad y la residencia habitual. Y dentro de la información demográfica se busca información sobre el hogar, la relación de parentesco entre los miembros, entre los que vivan en la casa. Siempre se anota eso, la edad de cada uno de los habitantes de la vivienda, el género, el estado conyugal, el lugar en el que nacieron, porque de eso también va saliendo información de migración, ¿verdad? Porque también se les pregunta hace cuánto tiempo que viven ahí, porque pueden decir, antes vivíamos en Guate, ahora vivimos en Zacapa. Entonces ahí se van construyendo estos cuadros también de cambio de residencia. Frecuentemente se agrega, bueno, esto es lo de migración que les comentaba, y preguntas para medir la mortalidad y la fecundidad. Se pregunta si alguien se ha muerto en la familia, digamos, si durante los últimos 5 o 10 años, y entonces también ahí se va anotando esa parte. O si han nacido niños y de repente se murieron o están vivos, también es parte de lo que incluye el tema demográfico. En temas de educación, pues ahí lo que más interesa es saber si saben leer o escribir y el nivel de instrucción de las personas. En cuanto a las actividades económicas, si están trabajando o si son activos o inactivos por jubilación o porque no encuentran trabajo. Y si están trabajando, en qué se ocupan, qué rama de actividad se dedican, la categoría ocupacional, ¿verdad? Lo que hemos hablado, si es patrón, si es empleado, asalariado, trabajador, por cuenta propia, etc. También van muchos temas relacionados con la etnia, la religión, los idiomas, si hay gente con impedimentos físicos o mentales. Eso es parte de lo que es esta, porque al final póngale que ahí nos sirve para medir qué porcentaje de la población tiene impedimentos físicos o tiene alguna condición especial, digamos que es ciega, sorda o tiene un retraso mental, ¿verdad? En Guatemala sí tenemos una población, un buen porcentaje de población con limitantes físicas, ¿verdad? El porcentaje de gente, yo no lo había visto, ¿verdad? Hasta que uno conoce a alguien, va notando cómo el tema de la ceguera, ¿verdad? Hay gente que pierde la vista, o con los accidentes, también ha habido gente que ha quedado paralítica. Ya ven ustedes cuando ve uno los testimonios de la gente de Fundavien, que no se imaginaron que lo iban a necesitar, pero luego de un accidente, en fin, ¿verdad? Eso también se va conociendo qué porcentaje o qué cantidad de personas tienen algún padecimiento. Siguiente, ahora disculpe. ¿Cuáles son los principales usos de los censos? Seguramente habrán más, ¿verdad? Porque hay otros que se pueden describir a detalle, pero en términos generales, los censos se usan para determinar los cambios en el tamaño de población y cómo está estructurada, tanto en temas de edad como por sexo. Proporcionan las bases para hacer proyecciones, ¿verdad? Como ahí es donde se identifica al final a qué tasa, a qué proporción creció la población. Justo ahí sirve para comprobar, ver si la anterior sigue vigente o cambió el ritmo de crecimiento. Bajó la natalidad o la fecundidad. Entonces, todo eso se actualiza, ¿verdad? Y entonces cambia las tasas a las que se proyecta la población. También, evidentemente, es la fuente básica para los países en desarrollo para el estudio de la migración, lo que les comentaba. Permite también, por medio de métodos indirectos, estimar la fecundidad y la mortalidad y también analizar las interrelaciones entre las características demográficas, socioeconómicas, tanto de los individuos como de los hogares. Siguiente, por favor.
Muy bien. Las estadísticas vitales. Esta es una fuente de información demográfica dinámica, ¿sí? El censo y las encuestas demográficas son fuentes de información estática, porque nos dan información para un momento del tiempo. Pero las estadísticas vitales pueden dar información de los cambios que se están dando de manera continua. O sea, lo triste de esto es de que en el caso de Guatemala no hay un nivel de confianza, digamos, para usarlo, porque debería de ser, digamos, podría ser una manera de actualizar el tamaño de la población, pero bueno, en todos los países siempre es una limitante. Vean Estados Unidos, cuando hace el censo, siempre están dando anuncios solicitando que los migrantes se registren, que eso no va a significar persecución y todas las promesas del mundo para poder contabilizar cuántos son. Aunque Estados Unidos, podríamos decir que es uno de los países ejemplo en cuanto a disponibilidad de datos, porque ellos se mantienen investigando todo, contando todo. Pero ese tema de el tamaño de población y el tema migratorio siempre ha sido una dificultad para ellos. Porque obviamente en las estadísticas vitales no se puede confiar, muchos no se van registrando. Entonces, dentro de las estadísticas vitales hay ciertos sucesos o hechos que ocurren a la población o a una parte de ella que se van registrando conforme van ocurriendo. Señalando el momento en el que ocurrió y dónde sucedió el hecho. El más importante dentro de los sistemas de registros es el registro de personas, que consiste en anotar los eventos vitales, es decir, el nacimiento y la muerte. Ahí en el RENAP le dicen, cuando se muere un familiar, le dicen en el cementerio que no reciben al muerto si no lleva el certificado de que ya se presentó ante RENAP, digamos, el certificado de defunción, para asegurarse de que se registró el muerto. Entonces, esto es para ir generando cierta, digamos, asegurarse que las personas registren estos eventos vitales. Entonces, en el caso del RENAP, digamos, o el registro de personas, la misión es anotar los eventos vitales de cada comunidad o de un país de forma continua y de forma permanente. Nunca se deja de hacer. Antes, vean ustedes que, bueno, más adelante creo que tengo la diapositiva, así que vamos a seguir. En un principio, lo que creo que ya les había comentado, esto del registro vital, el registro de personas, estaba a cargo de la Iglesia Católica, ¿sí? Dependiendo del país, ¿verdad? Pero en el caso nuestro era la Iglesia Católica. Por un periodo, hasta un periodo reciente, más o menos el siglo XIX, ya se le da ese poder al Estado, ¿verdad? Como parte de sus obligaciones y la parte obligatoria de dar este servicio pasa al Estado, pues porque no todos tenían que ser católicos, digamos, para que los registraran, porque eso prácticamente significaba que lo tenían que bautizar. Entonces, a todos los tenían que bautizar para que pudieran tener un registro de identidad que lo hacía la iglesia. Así que luego ya cuando pasó a obligación del Estado, pasó para ser parte de las tareas de las municipalidades y por eso se llamaba registro civil. También los hechos o sucesos vitales pueden ser anotados de forma diferente, según ocurre el lugar en el que ocurre el hecho. Por ejemplo, ¿cuántos no conocen ustedes? Bueno, nuestro presidente, ¿verdad? Es ejemplo de eso, que él nació en Uruguay, pero sus padres son guatemaltecos. Y pues porque fueron exiliados, él nació en Uruguay, ¿verdad? Entonces,
El lugar de ocurrencia fue Uruguay, pero digamos el lugar de residencia en sí de sus padres era Guatemala. Entonces va a depender igual de qué manera se quiera que se haga, si es según el lugar de ocurrencia. Generalmente en Guatemala ustedes lo pueden decidir, ¿verdad? Si de chiripa andaban paseando cuando se dio el parto, pues lo pueden registrar en ese lugar donde estaban paseando, o ustedes deciden decir, ah, no, pues somos de la capital y ahí ya lo vamos a registrar, ¿verdad? Siguiente, Aura. También las estadísticas vitales como principio es que son universales. Todos los individuos de un país están obligados a registrar los hechos vitales. Hasta multa existe si se tardan mucho en registrar a sus hijos. Creo que lo máximo, no sé si son 2 meses. Igual las personas en los cementerios no dejan entrar a un muerto si no presentan que ya mostraron el certificado de función en RENAP. Son de auspicio oficial, es decir, el Estado es el que debe crear las condiciones para que los individuos se registren. O sea, ellos son los que pagan los sueldos, salarios de todos los que trabajan dentro del RENAP. Debe ser de manera continua. El registro de eventos vitales debe realizarse de forma permanente, sin interrupción y para siempre. Debe ser instantáneo, eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Que al nomás nacer un bebé se registre, igual cuando muere una persona. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los contenidos de las estadísticas vitales? O sea, ¿qué es lo que registra el RENAP? Digamos, en el caso de Guatemala, se registran los nacimientos, pero de los nacimientos, ¿qué datos son los que se piden? Uno, el día en que ocurrió el nacimiento, ¿verdad? Pero también se anota la fecha en que se registró, el lugar en el que nació, igual el lugar de registro, el sexo del niño o de la niña, el nombre del niño, en algunos casos el nombre del médico, ¿verdad? Eso era muy común antes, ahora ya no es tanto. En el caso de las defunciones, bueno, obviamente el nombre de los padres, ¿verdad? También se deben incluir dentro del registro de nacimientos. También de dónde son los padres, también generalmente lo vemos en los certificados de nacimiento. En las defunciones, ¿dónde ocurrió la muerte? ¿Qué sexo tenía la persona que murió? La causa de la muerte y el estado civil. Y por supuesto los datos, ¿verdad? Ahí va el nombre de la persona, su cónyuge, si tenía. Sí, pero dentro de estos datos que se anotan, la causa de muerte es bien complicada. Casi nadie lleva incluida la causa de muerte tal y como es. A todos ahí les ponen que fue un paro respiratorio. Y la verdad es que todos dejamos de respirar, ¿verdad? O sea, todos los que se mueren dejaron de respirar, entonces esa no es la causa de la muerte, ¿verdad? Si ya fue en el hospital, obviamente, hay un diagnóstico. Ese es el que se tiene que poner, porque igual permite recabar información relevante para ir viendo. Puede ser que esté la gente muriendo mucho de una enfermedad en un espacio geográfico y hay que saber cuántos son, ¿verdad? Para poder también tener programas que ataquen eso. Los matrimonios y divorcios también, ¿verdad? La fecha en que se dio el hecho y el lugar en el que ocurrió. Ahora, los censos de población y el padrón municipal se consideran las únicas fuentes de las que derivan las cifras demográficas a las cuales se les otorga el carácter oficial. ¿Sí? Cuando hablamos de información oficial, vean ustedes que en Guatemala es el INE el que provee toda la información que se considera oficial, el mismo Banco de Guatemala.
Fuera de eso no tenemos, o sea, si hay encuestecitas de una empresa, de una entidad, no se consideran oficiales, solo lo que está publicado por el INE. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los usos que tienen las estadísticas vitales? Pues lo que hacen es generar información básica para el estudio de la mortalidad y la fecundidad, tanto a nivel nacional como a nivel desagregado. Obviamente, el RENAP, vean ustedes, tiene una sede en cada municipio, ¿verdad? Y cuando a veces es una comunidad grande, pues hay casos en los que vemos que hay... Pensé que quería hablar Kenneth. Bueno, cuando una comunidad es grande, pues también hay oficinas, ¿no? Para facilitar el acceso de las personas, ¿verdad? Porque si está muy lejos el área urbana, y a veces son municipios grandes con dificultad de transporte, entonces todos esos son aspectos que revisa, en este caso debería revisar el RENAP para facilitar el registro de las personas. Entonces, nos da información básica para estudiar la mortalidad y la fecundidad, porque eso es lo que se registra, ¿verdad? Los nacimientos y las muertes. Y se puede tener a nivel desagregado porque se registran justo por municipio o comunidad. Posibilita el análisis también de factores asociados con la mortalidad y la fecundidad. Por ejemplo, si se hiciera bien ese registro de las muertes, por ejemplo, la causa de muerte podría ser que se llevaría, no sé, una sorpresa al Ministerio de Salud de lo que la causa de muerte de ciertos espacios geográficos. Para mí fue una sorpresa. A mí me gusta leer muchos artículos de salud y encontré que dentro de los 3 países del mundo donde más enfermos de cáncer de estómago hay es Guatemala, ¿verdad? Y gente joven. Y todo esto dije, no es casaca, porque yo he sabido de varios jóvenes que han muerto entre 28, 32 años de cáncer de estómago, ¿verdad? La aparición de esa enfermedad en Guatemala es alta, no se lo imagina uno, piensa uno que eso solo le da a los ancianos y no es así. Digamos que no hay un dato estadístico, aunque ya muchos tienen diagnóstico, no lo anotan. Y esa sería una de las riquezas de información que podría proveer las estadísticas vitales. También dar el nivel de educación, la edad, la zona de residencia, el nivel socioeconómico. Para esto, la boleta de registro debe solicitar información que permita profundizar en estos temas. También el empleo de los datos vitales junto con la información sobre migración, porque también ahí se puede registrar el origen o el lugar de nacimiento de la persona, ¿verdad? Porque pues, también permite conocer esos datos del origen de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, y en el caso de Guatemala, el Registro Nacional de las Personas, pues es el RENAP, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos, los actos relativos a su estado civil, capacidad civil y los datos pues que ustedes encuentran en su DPI. Aunque en el DPI no aparece todo, han visto ya tiene un chip, ¿verdad? Y cuando en algunos casos le piden a uno, por ejemplo, si ustedes van a tramitar su pasaporte, les sale ahí, meten en el chip y ahí les sale una ficha con muchos más datos de los que aparecen en el DPI. Pues ahí es donde está registrada la mayor cantidad de información. El objetivo que tiene entonces el RENAP es organizar y mantener este registro único de personas, de identificar a las personas naturales, así como inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, a su capacidad civil y demás datos de identificación desde el nacimiento hasta su muerte. O también la emisión, ¿verdad?
del DPI, muchas veces deja de funcionar el chip, u otras veces, pues ya la foto ya está vieja, ¿verdad? Ustedes, y también hay que reponerla. Hay veces, bueno, ahorita cada 10 años está el cambio del DPI. Antes la cédula daba risa porque uno miraba las cédulas, ya la gente viejita, y las cédulas de patojos, ¿no? Ustedes están ahí, jóvenes, o soy yo solita la que está hablando. No comentan mucha. Sí, licenciada. Siguiente, por favor. Las encuestas demográficas es la otra fuente de información demográfica, pero esta generalmente se usa cuando se quiere profundizar en algún tema demográfico. Cuando no se mete, digamos, todas las preguntas que puede ser que se requieren, a veces no se puede incluir en el censo. Entonces, para profundizar en un tema, se desarrollan las encuestas, aunque las encuestas demográficas también se utilizan para probar el cuestionario del censo. Entonces, lo que se busca por medio de esta fuente es obtener información de una pequeña proporción de la población, ¿verdad? Porque es una encuesta y entonces se hace a través de una muestra de población, puede ser para todo el territorio nacional o en una región en especial. Pero con esta muestra, esta información como que se expande. Se expande para decir, pues, de qué es lo que podríamos esperar del resto de la población. Entonces, la mayoría de las veces los resultados de la muestra no interesan por sí solos, sino que son un medio de inferir o generalizar los resultados hacia toda la población. Y al igual que en el censo, las encuestas por muestreo también están constituidas por 3 etapas. Prenumeración, porque siempre hay una fase de planificación, de preparación, ¿verdad? Preparar el cuestionario, definir la muestra, en qué espacio se va a sacar, la planificación de los costos de los encuestadores, etcétera. Siguiente. Y de las encuestas demográficas, lo que destaca es que hay varios tipos, igual que en el censo, ¿verdad? En el censo teníamos el de hecho o de jure y el de facto. En el caso de las encuestas demográficas, estas pueden ser prospectivas, retrospectivas. Las prospectivas se les llama también de visitas repetidas, porque se hacen cada cierto tiempo al mismo grupo de personas para ver cómo va evolucionando ciertas variables o condiciones, digamos, de la población de interés en relación a un tema en particular. Van registrando los hechos de una muestra, ¿verdad?, de la población de forma periódica durante un tiempo. Así que un mismo cuestionario se aplica de forma reiterada, o sea, se hace a la misma gente durante el tiempo que requiere el estudio. Ahí digamos, vemos que en el caso de las encuestas para medicinas, a veces se están haciendo pruebas de algún medicamento para ver efectos secundarios, ¿verdad? Entonces se va a medir en el corto o en el mediano plazo, se utiliza mucho, o para medir alguna política en particular, una política de población, por ejemplo, salud reproductiva, también, ¿verdad? Se va para ir midiendo qué va pasando con esa población. Por medio de estas encuestas se logran determinar los principales hechos demográficos, nacimientos, defunciones, enfermedades, matrimonios, migración. Pueden ser útiles para medir también el efecto de alguna medida política o fenómeno social, lo que les comentaba. Y retrospectivas es un cuestionario que se aplica de una sola vez. Por ejemplo, la encuesta de ingresos que se hace, digamos, no se hace tan seguido, pero digamos, o la encuesta
por ejemplo, agropecuaria o el censo agropecuario, o puede ser una encuesta de empleo, por ejemplo, que se hacen una sola vez para medir el empleo y ciertas condiciones en ese momento del tiempo. Las respuestas lo que hacen es permitir construir la historia demográfica de los individuos a los que se les entrevista. Son muy utilizadas para estimar la mortalidad y la fecundidad, la migración también, por medio de métodos directos e indirectos. Y luego pues se generalizan estos datos que se obtienen de una muestra en especial. ¿Ustedes entienden esto que estamos hablando? ¿No tienen alguna duda o curiosidad acerca de estos instrumentos? ¿Algo que quieran saber? Pues yo le he entendido muy bien su explicación. Ok. Sí, pues, o sea, yo espero que sí, pero... También, licenciada, todos los temas van quedando bien claros, la verdad. Gracias. Siguiente, Aura. ¿Cuál es el uso entonces de las encuestas demográficas? Uno es que pueden probar instrumentos censales, en primer lugar, ¿verdad? Puede probarse el cuestionario, la recepción, el entendimiento, el tiempo, etcétera, ¿no? Antes de aplicar a nivel nacional. También por medio del muestreo es posible mostrar al público ciertos resultados preliminares del censo o corroborar, digamos, hacerlo después del censo para corroborar que el censo esté bien. O lo que les comentaba, que puede ser útil para profundizar en el conocimiento de ciertas características demográficas, ciertos temas, ¿verdad? Para ahondar en estudios de fecundidad, mortalidad, migración. También es posible incluir en el cuestionario una mayor cantidad de preguntas, lo que no se puede hacer en el censo, porque el censo pues se hace en todas las viviendas del país, pero en un pequeño grupo, digamos una muestra, es mucho más fácil poder hacerlo. Entonces, por eso se puede incluir una mayor cantidad de preguntas, mucho más que en una boleta censal. Siguiente. Bueno, y por último, ya terminando, encontramos que las fuentes de información demográfica presentan errores, ¿sí? Nada es perfecto. O sea, puede ser de que se vaya perfeccionando un instrumento, un mecanismo, digamos, si es de interés, pero hay cosas que no se pueden manejar, digamos, como es, y condiciones, digamos, que se dan dentro del proceso de la población, pero cosas que no dependen, digamos, de los encuestadores, etcétera, o cosas fortuitas que pasen, pero los errores más comunes se pueden clasificar como errores de cobertura, errores de contenido. Cuando se habla de errores de cobertura es cuando estamos hablando sobre la cantidad de personas enumeradas. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los 3 tipos de instrumentos, digamos, de recolección. Lo que les decía, de errores de cobertura, vemos el censo del 2018, que no encuestó a toda la gente. No se planificó bien, ¿sí? Entonces ahí tuvimos un error de cobertura, porque no se llegó a todas las viviendas. Eso es por ponerles un ejemplo. A veces también resulta que hay lugares muy peligrosos en los que los mareros aquí, ¿verdad? Puede ser no dejen entrar a la población, o los narcos en algunas fincas tampoco dejan que entren los encuestadores, pues sí, también eso da miedo. Eso es en cuanto a los errores de cobertura. En cuanto a los errores de contenido, eso tiene que ver con los temas que se incluyen dentro de las encuestas, ¿verdad? Por lo mismo que les comentaba, por costos, porque no se entiende la información, ¿verdad? Que no se recibe la respuesta esperada. Básicamente, ¿verdad? Entonces, con esto estamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo le una pregunta para Sí, dígame. realizar las preguntas de las encuestas. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo? Bueno, eso los mencioné anteriormente. Ahí se habla sobre los costos, la facilidad de incluir un tema que sea entendido, que sea prioridad, digamos, en cuanto a la información que se va a incluir en el censo, que se pueda comparar con otros censos, que se pueda comparar con otros países, ¿verdad? O sea, meter un tema dentro del censo, generalmente es eso, los costos, que la gente vaya a dar la información que pueda ser comparable, ¿verdad? No puede ser tan diferente un censo con otro. ¿Algo más? Ok, digo otra pregunta, póngale cuando se hace un censo, ¿esos censos tienen reglamentos en sí definidos o no? Sí, claro. Ya vio que está una ley. Para empezar, el censo se aprueba mediante una ley. Y ahí van varios considerandos y criterios que se deben cumplir. Y entonces lo que yo les mostré es parte de lo que implica, de lo que requiere. Gracias, Lick, quedó claro. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Entonces, el censo, entiendo que es cada 10 años, pero entonces significa que no es como que automático. Bueno, ya pasaron 10 años, ya toca, sino que es por ley. No, no es por ley. O sea, esa es la recomendación que hacen todas las entidades internacionales para el censo, o sea, que se haga cada 10 años, pero sabe, aquí en Guatemala se llevó 16 años, porque las fuerzas políticas, muchas gracias, por fuerzas políticas no se pudo realizar el censo. No, en Guatemala la ley que estaba antes sobre partidos políticos decía que con el aumento de 100,000 habitantes se tenía que incrementar un diputado al Congreso. Y entonces, si se hacía el censo sin antes modificar esa ley, se iba a incrementar en no sé cuántos diputados. Ya. Por esa razón también, y por otras, no dejaban que se realizara el censo. Porque de ahí como que reducir el número no está tan fácil. Ok, gracias, licenciada. Entonces, más que todo es decisión política. Exacto, es una decisión política. Gracias, porque aunque había necesidad de actualización de información, no se hacía por ese tema político. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Sobre el censo, sobre estos temas, en realidad hay mucho que hablar y que discutir. Por eso les decía lo importante de participar, porque han hecho preguntas muy buenas, ¿verdad? Que han permitido aclarar y revisar, y sobre todo que son cuestiones como históricas, propias de Guatemala. Si no hay más dudas, jóvenes, entonces nos estamos saludando el día lunes y tendríamos, como les digo ya, que tener a 3 parejas presentando su video. Licenciada, con respecto al regreso a presencialidad, ¿cuándo habrá información exacta? ¿No sabe? Ay, eso sí, no soy yo, eso hasta yo quisiera. Yo quisiera tener esa información, no se la puedo dar. Ok, entonces igual no se sabe si por lo menos se va a terminar el año. Feliz noche. Actualmente. Buenas noches. O sea, no creo, yo creo que este año sí a algo vamos a, por lo menos espero yo, los
los exámenes se vuelvan presenciales. Bueno, gracias. Bueno. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos saludando el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.